Bueno, en este video lo que voy a hacer es una defensa de mi teoría que dice que el tiempo es objetivo. Voy a hacer en esa defensa un desarrollo más amplio de argumentos para que se entienda a qué es a lo que voy. Si nosotros decimos que el tiempo es relativo, como lo sostiene la física, eso genera una serie de implicaciones teóricas. Por ejemplo, si decimos el tiempo es relativo, entonces depende de la relación entre observadores, velocidad y gravedad. ¿Qué está haciendo? Que como ese tiempo ya lo relativizó en ese fenómeno, entonces se están generando multitud de tiempos relativos y entonces ahí el problema es para analizar los diferentes fenómenos cómo se vinculan entonces, ¿cierto? Si no hay una objetividad del tiempo en el cual se van a relacionar, ya que de entrada constituyó una visión de que el tiempo es relativo dependiendo de cada uno de esos fenómenos y además, miren lo que pasa curioso, se genera otro tiempo relativo para otro fenómeno y se genera otro concepto de tiempo relativo para otro fenómeno porque se está hablando de que el tiempo es relativo, pero el problema es que ya está empleando ese concepto de que el tiempo es relativo y entonces cómo va a lidiar con con los diferentes fenómenos. ¿Cómo se lidia con los otros fenómenos de la existencia si tomamos un solo fenómeno al decir que el tiempo es relativo? Listo, evaluamos un fenómeno como tiempo relativo y entonces otro fenómeno como. Entonces hay otro tiempo al lado del tiempo que es relativo. En ese problema, digamos, de interpretación es el que está cayendo el enfoque de la física que no lo ve y es el que puede solventar la filosofía para liberar de estas extrañezas. ¿Por qué? Porque nosotros más bien podríamos decir que el tiempo como concepto es objetivo, ¿cierto? Y que lo que ya está cambiando más bien es la relación que tienen los diferentes fenómenos con respecto a ese tiempo mismo. Es decir, podríamos hablar de que hay tiempos relativos a ese concepto objetivo de tiempo, pero no que hay multitud de tiempo, de el tiempo relativo y el tiempo relativo allá y el tiempo relativo acá. No, eso no tiene cabida. En la medida en que hacemos este marco de referencia general, podemos ahora sí apreciar la existencia de una manera integral, con una visión temporal clásica, pero con el descubrimiento que hace la física de ese carácter relativo, pero clarificando que no es que el tiempo sea el relativo, sino que hay tiempos relativos a ese tiempo mismo conforme a cómo se desenvuelven los diferentes fenómenos de la existencia. Estos diferentes tiempos de los que se hablaría en este enfoque filosófico no generan que el tiempo objetivo se pierda, sino que le dan lugar a cada uno de estos fenómenos en la manera de comportarse con sus propiedades en relación a ese tiempo objetivo mismo. Una manera de entenderlo, por ejemplo, una propiedad del tiempo es que el tiempo puede desenvolverse más rápido o más lento conforme a cómo están los fenómenos en función a aquel, ¿cierto? Pero esto es propio del tiempo, o sea, no es que hay otro tiempo en el que se va más lento o más rápido, no. El tiempo mismo en sus propiedades tiene la capacidad de desenvolverse más rápido o más lento en función de cómo los fenómenos obren conforme a aquel. Y miremos que ahí no se generó otro tiempo. Ahí es un tiempo relativo a ese tiempo conforme a las propiedades del mismo tiempo. En la situación de la física
se genera un problema porque constituye a el tiempo como relativo. Y entonces te genera este enredo conceptual de evalúo un fenómeno desde ese hallazgo de que es variable, de que depende de la posición, de que depende de la gravedad, pero listo, entonces ¿cómo evalúo otro fenómeno? Si ya hice el tiempo relativo, o sea, relativo a este caso. Y entonces lo otro que generamos otro tiempo relativo. Eso no tiene sentido porque luego hay que preguntar, ¿y cómo entonces digo a el tiempo, o sea, ya constituía el tiempo relativo con otro? ¿Cómo a la vez está confluyendo ya un concepto de el tiempo relativo con otro a la vez que se constituye de igual valor pero diferente? Eso ahí, digamos que enreda la cuestión. ¿Cierto? Para entender mucho mejor el tema del tiempo. De ahí que esta teoría puede resultar muy útil porque permite una visión integral del tiempo que puede ser objetivo, ¿cierto? Que yo lo puedo relacionar incluso con un reloj, con una visión lineal, sin descartar este carácter relativo de los hallazgos de la física. Eso es lo que yo quiero señalar, ese carácter de relativización que descubre la física le pertenece al tiempo, pero en la medida en que se dan los diferentes fenómenos con respecto al mismo. Y miremos entonces que aquí no se está anulando su visión de objetividad, sino que podemos pensar al tiempo y al espacio y los diferentes fenómenos que en él acontecen. Y si vamos a evaluar un suceso, hay un tiempo relativo a ese suceso conforme se desenvuelve con respecto al tiempo mismo. O sea, es como si el modo en que transcurre o fluye el tiempo lo vamos a evaluar conforme a su situación respecto a esas propiedades de el tiempo, o sea, al tiempo mismo, ¿cierto? Pero no estamos generando, como en el enfoque de la física, el enredo de pensar ya el tiempo relativo y que se generen otros. Una manera también de clarificar esta situación es que pensemos que en la existencia como transcurre, por ejemplo, no hay un tiempo futuro y un tiempo presente, sino que hay el tiempo. Es decir, no hay un espacio en el que estén ocurriendo los fenómenos del futuro y los del presente a los que yo me pueda desplazar por ir más rápido a ese futuro, como si hubiera un lugar donde estuviera dándose el mañana. No, sino que la existencia está aconteciendo en el tiempo, en este tiempo presente, y son entonces los fenómenos los que se desenvuelven de cierta manera con respecto al tiempo que dan en esa relación para evaluarlo un tiempo relativo. Esas diferencias las podemos evaluar como relativas, como tiempos relativos al tiempo mismo. Esta es la clarificación. Hay un tiempo objetivo desde el enfoque filosófico. Lo que hay entonces que evaluar son los tiempos relativos con respecto a ese tiempo mismo, dependiendo de los diferentes fenómenos que vayamos a evaluar con sus respectivas propiedades. Esto no nos va a quitar la intuición de esa objetividad del tiempo, sino que nos va a permitir mantenerla, pero tomando ese hallazgo de la física de su carácter relativo. Entonces, este tipo de defensas o de desarrollo permite señalar que esa situación de absoluto y universalidad se puede mantener y que puede tomar esos hallazgos de la física, esta visión filosófica, sin que eso represente una situación para la filosofía como si estuviera negando la física. No, este enfoque filosófico no desprecia la física, no desprecia su visión del tiempo, sino que rearma la manera en cómo lo está interpretando para que nos sea más sencillo, para que nos sea más viable la comprensión del tiempo, para que nos permita un carácter de absoluto de totalidad y que así incluso al momento de analizar fenómenos sociales nos sea mucho más práctico pensarlo y ligándolo con esos descubrimientos de la física.
Entonces, nada, espero que disfrutes este video, que si no has entendido, por favor, esa diferencia o este diálogo que quiero entablar entre esa teoría de la relatividad y mi teoría objetiva del tiempo, por favor, te invito a que vuelvas a ver el video porque realmente es interesante y simplifica mucho nuestra visión del tiempo con este enfoque filosófico. Un abrazo.